grabar y vamos a empezar. Bien. Entonces, simplemente primero voy a crear un proyecto. Recuerden que ya habíamos visto, podemos una de dos, crear un servidor en nuestro equipo, instalando lo que es MySQL, PHP, ¿sí? Y Apache, porque Apache es la que hace prestar el servicio web, o simplemente, como les dejé en la preclase, que es instalar SAM. ¿Sí? Y con SAM ya tienen básicamente el paquete, todo 3 en 1. Es decir, con SAM ya tienen instalado Apache, tienen instalado lo que es MySQL y tienen instalado PHP. Bien. Entonces, hoy vamos a crear un proyecto. Voy a ir acá y vamos a crear aquí en repositorios un proyecto. Entonces, voy a dejar new y voy a crear proyecto formulario. Entonces, la idea de este proyecto, básicamente, lo que se va a hacer es que voy a colocar datos en PHP. Entonces, ahí está creando el proyecto. Con el otro grupo, cuando nosotros vimos leer datos de PHP y PHP tenía, digamos, el formato JSON, ¿sí? No estamos viendo todavía base de datos. Esa estructura es como si estuviéramos hablando obtener, que es get en inglés. Estamos obteniendo los datos. Y luego cuando vamos a ver servicios web, vamos a ver que hay varios métodos, digamos, con los que uno interactúa entre frontend y backend. Entonces, uno de esos es el get, obtener datos. Y otro, el que vamos a ver hoy, ¿cuál es? Algo que se llama el poner datos, porque vamos a ir desde Angular y vamos a poner esos datos en PHP. Entonces, en inglés sería el put, ¿sí? Entonces, sería el put, el poner datos, o sería un tipo post, ¿sí? Donde los formularios los trabajamos como un tipo post. Bien, entonces aquí ya creamos el proyecto. Voy a abrir en Angular. Primero vamos a ir a Angular para poder construir. En este directorio voy a crear un nuevo directorio que se llame backend, ¿sí? Porque aquí voy a colocar las fuentes de PHP, ¿sí? Entonces voy a abrir todo mi proyecto. Y en backend voy a crear ahorita un archivo. Y este es archivo PHP. Le voy a decir que este archivo va a ser guardar.php. ¿Sí? Entonces recuerden que para iniciar todo el script en PHP debo colocar estas abreviaciones o etiquetas que es como el inicio y este es el fin. ¿Sí? Y dentro de todo digamos, estructura es donde puedo colocar todo mi código en PHP. Entonces, en este caso, yo voy a hacer algo que sea guardar. En este caso, desde Angular, voy a enviar los datos y guardar PHP lo que va a hacer es recibir los datos que le está enviando Angular. Entonces, aquí ya tenemos nuestro proyecto de Angular, ¿sí? Normal. Voy a crear un componente que va a ser el componente formulario. Entonces, generate component y voy a crear un formulario. ¿Sí? Un formulario muy simple. Porque no está ubicado dentro del proyecto. Entonces, mi proyecto se llama proyecto formulario. Proyecto formulario. Entonces, de nuevo, hagámosle que no. Y ahí ya creo lo que es el proyecto formulario. Entonces, como vamos a crear un formulario, recuerden que para crear un formulario, que ya lo habíamos visto, tenemos que importar un módulo que se llama el Reactive Env. Entonces, vamos a ir acá. Voy a ir desde acá. Y voy a darle @angular/for. Y vamos a importar el módulo Reactive-for. Entonces acá lo tengo para poder trabajar con formularios reactivos. Entonces ahí ya lo tengo, ya puedo trabajar con formularios reactivos y ahora ya estoy en el formulario.
Entonces, en el formulario, algo muy básico, vamos a crear el formulario, vamos a crear algo muy básico que va a ser, vamos a pasarle con lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, era un campo. Entonces, vamos a decirle que este va a ser tipo number. Y vamos a pasarle, ahorita vamos a darle un nombre. Voy a copiar esto. Este es placeholder. Vamos a decirle que este va a ser el ID por ahora. Y este va a ser lo que es nombre. Este va a ser tipo texto. Y otro que va a ser género. Entonces, este va a ser tipo texto. Y vamos a decirle que este va a ser género. Si podemos hacer, también podemos hacer un radio button. En este caso vamos a dejarlo de esta manera y vamos a colocarlo un button. Entonces este button, vamos a decirle que es tipo submit y este es solamente el que va a enviar los datos que tengo en este formulario y se los voy a enviar a PHP. Entonces primero, recuerden que aquí debemos darle un nombre al formulario, ¿sí? Entonces, aquí debemos decirle for control name, for group name, ¿sí? For group name. Y le damos el nombre al formulario. Entonces, este nombre del formulario vamos a decir que es formulario. Y cada uno de estos campos vienen acompañados con un nombre, ¿sí? Una etiqueta. Entonces, en este caso sería for control name. Entonces vamos a decir que este es ID. En vez del ID es for control name, que es una etiqueta en Angular. Este se va a llamar nombre. Y este va a ser género. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir lo que es a TypeScript del formulario. Y vamos a importar entonces la módulo de force. Se encuentra en Angular y en force, que está aquí. Entonces vamos a hacer uso de dos objetos del for, que es el for builder y el for control. El for group, perdón. Entonces aquí lo que vamos a hacer, esto ya lo hemos visto dentro del constructor. Y vamos a declarar lo que es el for builder. Entonces vamos a declarar una variable fb que sea tipo for builder. For builder. Y dentro del constructor y vamos a definir acá formulario que va a ser tipo for group. Entonces vamos a, aquí me sale error porque el error me sale es que debo inicializarlo. Entonces voy a iniciar en el constructor que básicamente el inicializado es decir, qué es lo que va a tener nuestro formulario, cuáles son los elementos. Entonces aquí le decimos fb group. Y dentro de esto vamos a definir los diferentes campos. En este caso sería el ID, el campo ID. El siguiente, el valor, en este campo va a venir vacío y el otro son los validadores. Entonces, validators, vamos a decirle que es require. Este es this.group, ahí ya. Aquí vamos a colocar el ID, vamos a colocar el nombre y vamos a colocar lo que es, vamos a decirle lo mismo, validators.require y vamos a colocar lo que son, esto es en llave, a ver. Y vamos a colocar lo que es ID, nombre y género. Entonces, lo mismo, vacío. Y acá los validadores. Punto require, que es obligatorio.
Entonces aquí podemos decirle, como todo esto lo vamos a validar desde código, entonces al formulario aquí solamente le decimos no validate. Y acá viene el botón de enviar. Entonces vamos a correrlo para mirar que todo esté funcionando. Voy a decirle NG Server. Y ya vamos a la parte de PHP, que es la que nos interesa. Primero vamos a validar esto. Entonces, nuestro formulario principal, nuestro componente principal es app component. Voy a eliminar todo esto. Y solo voy a dejar el app root. ¿Sí? El app root. Lo que es el router outlet. Y acá lo que vamos a hacer es configurar en el app routing. Aquí tenemos un error. Nos está diciendo for group name. Vamos a mirar, dice for group name, me está asignable un tipo string number número. Veremos a ver qué es lo que está originando el error. For group name. Me está diciendo que es formulario. Voy a hacer algo, voy a quitar estas abreviaciones, sí, y ahí ya generó y lo está cargando a través de localhost. Entonces ahí tenemos nuestro proyecto. Nuestro proyecto carga vacío porque no le hemos dicho que cargue formulario. Entonces vamos aquí a app routen module y vamos a decirle aquí en las rutas que por default cargaría lo que es formulario. Voy a darle acá, voy a importarlo. Y se llamaría formulario, nuestro componente. Entonces, este es formulario. Y aquí vamos a crear el patch. Entonces, viene la ruta. Voy a decirle que lo vacío, que es por default el localhost 2.4200. Vamos a decirle que aquí cargue el componente que es formulario. Bien, entonces aquí ya cargó el formulario, que eso fue lo que le dijimos. Y vamos a hacer el enviar. Entonces, cuando él está enviando, recordemos aquí en el formulario, nosotros debemos hacer uso de el NG Submit, que es una etiqueta de Angular. Y colocar aquí que llame a una función de enviar datos. ¿Sí? Entonces, aquí pues me va a generar error porque debo crear la función en el componente. Entonces voy a colocarle enviar datos. Entonces ahí está y vamos a imprimir en consola this.formulario, por ejemplo ID. Sí podemos imprimir y value cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro formulario y voy a visualizar. Aquí tenemos un error, nos está generando un error en la clase for group name. Déjenme, miro a ver cuál dice debe ser usado en la directiva for control. For group name no se llama, es for group. Y for group es formulario, ahí ya está. Bien. Entonces aquí, al darle enviar, ya estamos obteniendo el valor de cada componente. Aquí. Estamos obteniendo, si yo coloco aquí género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le digo género, qué sé yo, una letra cualquiera. Aquí ya estamos obteniendo los valores. Entonces, la idea es que estos valores puedan enviarse lo que es a PHP. Entonces, para yo conectar Angular con PHP, yo necesito de, así como creamos una interfase, necesitamos crear algo que se llama los servicios. Entonces, voy a suspender acá y vamos a crear un servicio. Entonces, le vamos a decir ng generate
service, ¿sí? NG, que es de Angular Generate, para generar, ¿qué va a generar? Un servicio, no es un componente. Y luego vendría el nombre del servicio. Entonces vamos a decirle servicio info, ¿sí? Cuando yo le digo servicio, le origina dos archivos. Uno es el TypeScript y otro es un TypeScript que ese es para pruebas, ¿sí? Con esta extensión, spec. Eso luego veremos cuando vamos a ver, hay pruebas, digamos, automatizadas y pruebas también de manera independientes o personales si yo quiero evaluar un módulo respectivo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar servicio info, pero service, ¿sí? Que vamos a conectar lo que es Angular con PHP. Para conectar Angular con PHP, tiene que hacer a través del servicio de HTTP, ¿sí? Que es la manera como yo me comunico con PHP. PHP, ¿dónde quedaría? Si ustedes recuerdan, vimos que yo en mi equipo instalé lo que fue Apache, instalé PHP, hice unas configuraciones en el archivo http-conf para que luego de instalar PHP pudiera conocer lo que era todos los archivos o scripts con PHP. Entonces, yo voy a iniciar el servicio de Apache. Entonces, aquí voy a decirle STL start. Entonces, aquí está corriendo Apache. Entonces, yo le digo localhost. Entonces, esto es diferente a esto, ¿sí? Esto es un servidor y esto básicamente es como simula ser un servidor web, donde cuando yo corro NG Server, ¿sí? Que es lo que hace Angular. Entonces, mi servidor está en esta ruta por default, ¿sí? Y está lo que es en proyecto formulario, que es donde estamos trabajando. Y todo lo que voy a construir acá, por ejemplo, aquí está el guardar PHP. Y para yo llamar a este guardar, básicamente tengo que utilizar toda esta ruta, es decir, que su comunicación es a través del protocolo HTTP. Entonces, en este caso, cuando yo he creado servicio, para yo utilizar ese servicio HTTP, vamos a usar un módulo. Entonces tenemos que ir a app module, ¿sí? Lo mismo y vamos a importar un módulo. Y este sería @angular. Y vamos a buscar common HTTP, ¿sí? Entonces vamos a decirle que vamos a hacer uso de HTTP Client Module, no client, sino HTTP Client Module, porque ese es el módulo que vamos a utilizar. Vamos a conectarnos como cliente HTTP y vamos a conectarnos a través de una URL. Entonces aquí simplemente le decimos que importe el módulo. Entonces ahí estamos utilizando y es la manera de podernos comunicar. Y de esta misma manera se construyen también para consumir lo que se llaman servicios web, que todavía no hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestro servicio, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Y en este servicio simplemente vamos a colocar import, lo mismo, y vamos a decirle @angular common y HTTP. Y vamos a colocar aquí HTTP client, ¿sí? Es lo mismo que cuando utilizamos, si vamos a utilizar esta clase, debemos reinicializarla acá. Entonces, en este caso vamos a decirle private, que es un tipo de encapsulamiento, y le vamos a decir servicio, es de tipo HTTP client, ¿sí? Solamente lo estamos declarando. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear una función, ¿sí? Entonces, siempre en este tipo de componentes, que es un tipo de componente servicio, es donde vamos a colocar las funciones que son las que van a hacer, digamos, van a consumir esas peticiones HTTP, ¿sí? En este caso, es poderse comunicar con PHP desde el lado del backend. Entonces, aquí lo que vamos a colocar
primero es un tipo URL, vamos a decir que es string, y la URL quiere decir la URL de donde está la ruta de mi servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser otro servidor. Entonces yo puedo tener frontend en un servidor y el backend lo puedo tener en otro servidor. Entonces en este caso, que es como sucede acá, yo lo tengo en esta 4200 y en el otro puerto, en el 8080, está lo que es el backend. Entonces vamos a decir que es toda esa nuestra ruta donde vamos a leer el lado del backend. Y vamos a colocar una función que es guardar datos, ¿sí? Porque vamos a enviar los datos a PHP. Entonces, esto es guardar datos. Y vamos a decirle this.servicio, ¿sí? Y voy a decirle punto. Entonces, cuando yo doy punto, vemos que esta clase, que es HTTP Client, tiene varios métodos, ¿sí? Y uno de esos es el get, que el get, lo que les dije, es obtener datos, ¿sí? O sea, voy a leer datos, en este caso el que vimos con el otro grupo, era que el PHP desplegaba un archivo JSON y lo que hacía yo era consumir ese archivo PHP para leer los datos y traerlos a Angular. En este caso, no vamos a colocar el det, sino el tipo post. El post, como igual el put, sirven para enviar datos, ¿sí? Entonces, voy a enviar datos, ¿sí? Es decir, ya no voy a hacer la consulta a PHP, sino que los datos que tengo en Angular los voy a enviar a PHP. Entonces, voy a decirle que es tipo post y en tipo post debo enviarle uno es la URL, ¿sí? Que quiere decir dónde está todo el archivo PHP con el que yo voy a enviar los datos, me voy a conectar y también es el formato de esos datos que debe ser tipo JSON, porque el get lo que hace es solamente leer una URL. Voy a mostrar aquí this.service get. Si iba a ser un get, el get tendría la siguiente estructura. Tendría la estructura this.url, ¿sí? Y, por ejemplo, recibir datos, recibir.php, ¿sí? Eso sería un get. Pero si estoy enviando un post, en el post yo tendría la siguiente estructura. Tendría un this.url, estoy concatenando la dirección, y voy a decirle guardar.php. ¿Sí? Y debo enviarle el formato de los datos. ¿Sí? Entonces, el dato que voy a enviar, si ustedes ven, solamente aquí hago una consulta PHP y acá debo hacer el llamado PHP y debo enviarle un dato, porque el post lo que espera es que yo le envíe ya sea una cadena de datos y esa cadena de datos debe estar en formato string. O sea que aquí yo debo enviarle un dato. Entonces, ¿qué dato vamos a enviarle? Vamos a enviarle todos los datos que tenemos en el formulario. Entonces, en este formulario, recordemos, tenemos ID, nombre y género. Entonces, vamos a enviárselo como si fuera una lista, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos crear una interfase, ¿sí? Que eso también lo vimos. Entonces, voy a decirle ng-generate interface y voy a decirle que esto se va a llamar datos. Entonces, el interface solamente me va a crear un archivo TS. Entonces, aquí en datos tengo la interfase y voy a decirle que la interfase va a tener la siguiente estructura. El ID, que es tipo number, nombre, que va a ser tipo string, y género, que en este caso va a dejarlo tipo string. Eso es lo único que tiene la siguiente estructura, datos. Y lo que voy a hacer simplemente es decirle que aquí
va a recibir, es decir, en el formulario, vamos al formulario, el que está acá. Este formulario que vamos a enviar a esta función que se llama service, cuando le invoquemos a esta función, debemos enviarle un tipo, que en este caso sería un tipo de dato que tenga la estructura interfaz. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, primero que todo, vamos al formulario. Entonces, aquí tenemos el formulario. Ya vimos que cuando le damos a enviar dato, cada dato que estamos leyendo acá, básicamente lo estamos leyendo a través de esta sentencia. ¿Sí? Entonces, primero que todo, es cada dato que tenemos acá, vamos a colocarlo en el formato datos de la interfaz de datos. Entonces, para esto, vamos a importar aquí la interfase. En este caso sería la interfase que se llama datos y se llama datos. ¿Sí? Entonces, vamos a crear aquí un tipo de dato. Entonces, vamos a crear aquí. Aquí podemos crear una lista aquí internamente. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a decirlo lista, ¿sí? Va a ser de tipo array, ¿sí? Y va a ser con la estructura de datos. Y va a tener la siguiente estructura. Entonces aquí simplemente vamos a colocar el ID y el ID sería lo que tenemos aquí, coma, voy a dejar esta llave acá, coma, sería luego nombre y acá sería nombre nuestro campo, coma, y acá sería género. Entonces, este sería, bueno, género, perdón, sí lo tenía, y este sería ID. Bien, entonces ahí tengo la lista de la interfaz de datos. Entonces ya lo tengo, es una lista y está de manera local la variable, la he declarado acá. Y lo que tenemos que hacer es que ya armé esta lista y esta lista se la debo pasar al servicio. Entonces, para yo conectar este tipo de servicio con este formulario y para que me pueda reconocer, pues debo importarlo. Entonces, en la parte de arriba, lo mismo debo decirle import from y vamos a decirle que nos importe el servicio, que es servicio info. Entonces aquí le llamamos servicio info service, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es declarar el servicio. Entonces en este caso, vamos a llamarlo acá y en este caso en el constructor, creo que, acá en el constructor vamos a hacerlo, private, vamos a decirle que se llama servicio y este se llama servicio infoservice. Bien, entonces aquí en enviar datos vamos a decirle this.servicio.guardar datos. ¿Sí? Entonces, este guardar datos, ¿qué debemos hacer? Debemos enviar toda esta lista que estamos capturando. Entonces, esta lista, vamos a decirle acá en servicio que lo que vamos a tener es una lista. Vamos a enviarla así tal cual. Entonces, debe recibirla. Y acá, ¿cómo la debe recibir? Como otra lista que sea de tipo array. Pero que tenga la estructura de la interfaz, ¿sí? Entonces hay que decirla.
Entonces, para que tengan la estructura de esa interfase de datos, lo mismo debemos importar acá. Y decirle aquí, @angular. Ve, @angular. Ya estaba. Datos. Acá lo tenemos. Y estos datos. Entonces, es de tipo. Aquí, datos. ¿Sí? Entonces, el que vamos a recibir. Y este es la lista que enviaríamos, ¿sí? De la estructura de un JSON. Vamos a mirar esta parte. Voy a comentar estos dos para que podamos mirar lo que se está generando acá. Entonces, aquí voy a decirle console.log que me imprima lo que estoy pasando en lista. Y voy a mirar en esta parte de acá, en formulario, lo que estoy enviando. Entonces vamos a decirle en eje server, de nuevo vamos a compilar y a generar. Vamos a decirle que sí porque ya está ocupada la IP. Y ahí está compilando. Entonces esperemos que termine de compilar. Ha compilado. Entonces vamos a tomar esta URL acá. Entonces aquí esta URL que tomó, voy a llenar los datos. Voy a decirle cualquier cosa y vemos que está imprimiendo. En esta impresión, si vemos, viene que cuando él llama al servicio guardar datos, estamos imprimiendo en consola lo que es la lista, ¿sí? Que es donde viene el ID, el nombre y el género, que es lo que estoy enviando a través de este formulario. Entonces, vamos a conectarnos vamos a conectarnos con PHP. Con PHP, en este caso, como dije, para enviar los datos a PHP debemos hacer uso del post. Del get era si fuéramos a leer valores. En este caso, es que PHP reciba los valores y cree un archivo JSON. Entonces, ahora vamos a abrir PHP, que es el que tenemos acá. Entonces, primero que todo, para trabajar con PHP, la parte de recibir esos valores, vamos a trabajar acá. Esta es la página oficial de PHP. Y vamos a mirar algo que se llama HP. Vamos a ver si está la función de HTTP input. De cómo yo puedo recibir los valores. Vamos a ver si nos dice a través de FTTP. Vamos a ver si nos dice es file get contents, la función. Entonces esta función en PHP la voy a colocar acá. Básicamente lo que hace es transmite un fichero completo a una cadena, ¿sí? Es decir, que yo estoy enviándole datos a través de Angular, ¿sí? A PHP, ¿sí? Donde le estoy diciendo que ese formato va a ser tipo post, pero debo leer todo ese arreglo que está viniendo, ¿sí? Entonces, una manera es a través de file get contents. Entonces, en file get contents debo decirle a PHP aquí, por ejemplo, voy a decirle file get content y voy a decirle entre estas que voy a recibir algo, ¿sí? PHP slash que va a ser una entrada. Debo colocarlo de esta manera, ¿sí? Que va a haber una entrada de datos a través del archivo de PHP que estoy enviando a través de Angular, ¿sí? Aquí es ya para leer el contenido, ¿sí? En este caso yo no necesito decirlo la ruta, sino simplemente con que colocarle php://input. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como no podemos validarlo todavía,
Entonces vamos a decirle que ese contenido que reciba, que es el que vamos a enviar con Angular, ¿cómo lo estamos enviando con Angular? Vuelvo y recuerdo acá, a través de un post donde estamos enviando el dato, y este dato que estamos enviando es tipo JSON. Entonces voy a ir de nuevo, acá a guardar, y vamos a decirle que ese dato, una vez haya recibido todo ese arreglo en JSON, lo que haga es decodificarlo. Entonces vamos a decirle data es igual. Para trabajar el JSON en PHP él puede codificar, o sea, el arreglo puede convertirlo en JSON o también puede decodificarlo. Entonces, la función son encode y decode. Encode es para cualquier dato lo quiero codificar en JSON y el decode es cualquier dato que llega, lo voy a decodificar. Cualquier dato tipo JSON que tenga, lo voy a decodificar para convertirlo en un arreglo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el que voy a decodificar es lo que estoy recibiendo, lo que me viene en Angular, ¿sí? Que es este tipo JSON. Para que yo pueda básicamente leer en PHP, hay algo que se llaman los headers. Es una función en PHP y es algo que se llaman las cabeceras, que eso se utiliza mucho para la construcción de servicios web. Entonces, en las cabeceras, por ejemplo, debemos decirle, hay diferentes tipos de cabeceras, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer la comunicación con PHP, vamos a hacer esta comunicación simplemente. Y vamos a decirle que lo que reciba acá, vamos a decirle que imprima el OK. Y al imprimirlo, lo que hace es recibirlo Angular. Entonces vamos a hacer primero esta prueba para que puedan mirar. Voy a hacer esta prueba primero, la de hacer si fuera un servicio GET, para que miren cómo son diferentes. Entonces aquí voy a decir que voy a llamar un guardar, o sea, él no va a recibir el dato, solamente voy a imprimir. Entonces, para que él pueda imprimir el dato y pueda recibir, debo hacer uso. Acá voy a ir a servicio, a formulario, perdón. Y acá estoy haciendo llamado a this.servicio.guardar dato. Vamos a decirle a this.servicio guardar datos, que es aquí en service, que esta función lo que va a hacer es un return, me va a retornar, ¿sí? No voy a imprimir acá, sino que lo que voy a hacer es que cuando haga el retornado de esto, me va a retornar un valor o algo que yo le estoy enviando en PHP, de que si el dato recibió o no recibió el dato, ¿sí? Una confirmación. Entonces, para esto, en PHP, aquí, ya le dimos que envíe un OK, pero este OK debo decirle que lo envíe en un formato JSON. Entonces, debo hacer uso de esta función que se llama header, ¿sí? La manera en que se van a comunicar siempre es a través del JSON y debo decirle que el contenido que yo voy a imprimir en PHP debe ser de un contenido tipo JSON. Entonces voy a copiar este header que dice content type. Voy a cambiar aquí y voy a decir que es un JSON. Es decir, que este imprimir a la final lo va a imprimir como si fuera un tipo JSON, ¿sí? Entonces, si yo quiero validar esto, simplemente si quiero probar si está funcionando, vengo acá y corro guardar. Entonces vemos que guardar aparece el OK. Y vamos a correr de este lado este servicio que sería en Angular. Entonces vamos a donde estamos llamando guardar datos, que es en el formulario, aquí. Y vamos a decirle algo que se llama el subscript. Esto básicamente es acerca de los observables, ¿sí? Es decir, el observable es un patrón de diseño, ¿sí? Que el observable lo que hace es hacer uso, que no lo hemos colocado aquí, de un módulo que se trabaja en Angular
y es el MCJ, no lo tiene. Bueno, ahorita miramos esa parte del observable. Bueno, dejémoslo por aquí sin el observable por ahora. Y lo que hacemos es aquí, el subscribe, básicamente lo que vamos a decirle en el subscribe, vamos a decirle que cada vez que él note que ocurre un evento, es decir, que envió los datos y realmente está recibiendo un valor, es a través del subscribe, ¿sí? Como hacer una suscripción y vamos a decirle que los datos que él reciba de PHP los pueda imprimir acá. Entonces simplemente voy a decirle aquí console.load y vamos a imprimir datos. Entonces aquí vamos a colocarle cualquier cosa. Aquí no estamos imprimiendo, es decir, aquí solamente lo que imprimimos lo del arreglo, pero que vemos que él no puede hacer esa petición get porque hay unas, digamos, restricciones. Y uno primero es que hay que colocar en cabecera también decirle esta etiqueta que es AC control origin, es decir, que le está diciendo, vea, esto usted está leyendo desde otro origen diferente, pero no tiene permisos para poder acceder a las cabeceras de ese origen, ¿sí? Entonces, aquí vamos al PHP y de nuevo vamos a colocar otro tipo de cabecera y ese tipo de cabecera es diciéndole que quien va a consumir ese servicio o hacer esas peticiones HTTP puede ser de otro origen diferente al que no se encuentra el archivo PHP. Entonces, para este caso vamos a decirle lo mismo, access control allow origin y vamos a decirle que pueda permitir de que cualquier fuente pueda lograr conectarse a este archivo PHP. Entonces, de nuevo, vamos a decirle enviar y vemos que hay una respuesta que ha recibido, que es esta que aparece y se llama OK, ¿sí? Esta que aparece como un error, ¿sí? Entonces, aquí él se conectó, ¿sí? Y voy a hacer algo acá. Y voy a hacer algo, voy a quitar este console list para que no nos sepamos cómo imprimir. Y esto lo voy a cerrar, que tengo muchas ventanas abiertas. Esto también, esto también. Y voy a ir acá. No, era en componente. Donde estábamos llamando la función y donde estábamos imprimiendo lo que es datos. Entonces voy a darle console para que lo que estoy recibiendo, ¿sí? Bueno, ahí me equivoqué. Pero bueno, la idea es que podamos, entonces aquí tenemos género, estamos enviando los datos y vemos que él no logra imprimir, hay un error y eso es un error en la respuesta que está obteniendo en PHP, si vemos. Entonces voy a hacer algo. Este error creería que viene de acá. Voy a comentar esto y simplemente vamos a visualizar estos datos. Entonces, de nuevo, voy a colocar acá y miremos a ver el error que está imprimiendo. Entonces, acá hay un error que dice el error que está colocando. Voy a pararme acá. Y dice que él no logra, digamos, hacer un request tipo JSON a este archivo, ¿sí? Que está haciendo directamente. O sea, logra imprimir la respuesta que vemos que está recibiendo, pero no logra capturarla dentro de este servicio que estoy mandando acá, ¿sí? En PHP. Entonces, aquí para hacer uso de esto, que es por eso lo que nos está originando el error, debemos trabajar con los observables, lo que son en Angular. Entonces, vamos a decir observable Angular IO para que podamos mirar qué librería trabajan los observables.
Los observables, ya lo había dejado en la documentación, básicamente es un patrón de diseño que lo que hace es, digamos, voy a suscribir este servicio para poder mirar todos los eventos que ocurren. En este caso, sí fue atendido la solicitud de hacer la petición HTTP. Los observables, miremos acá, él trabaja con una librería que ya se me está olvidando, NJX. Esta. RxJSF trabaja con el observable. Entonces, lo que voy a hacer aquí básicamente dentro del servicio es importar esta librería. Vamos a ver si no tenga que instalarla. Y es RJ, sí, RxJS. Vamos a ver, este está creo que en @Angular. Creo que debo importarla en el módulo. Entonces voy a importarla acá. Y voy a importarla desde esta, si no me recuerdo, creo que se encuentra en Common. RX. Aquí estás. Y vamos a importar lo que es el observable. Pero voy a utilizar esta misma. Voy a quitarla acá. Realmente creo que no debe estar acá. Yo me confundí y debe estar es aquí. Entonces aquí vamos a decirle que guardar datos va a ser de tipo observable. ¿Sí? Vamos a hacer que es de tipo observable porque vamos a suscribir este servicio que estamos manejando aquí dentro de este subscribe, ¿sí? De lo que estamos recibiendo. Entonces vamos a probar acá. Una vez que lo tengamos, creo que no vamos a alcanzar a mirar esta parte. Y miremos acá, en esta de las cabeceras. Entonces voy a hacer algo. Esto, console log, lo que son datos. Voy a ir acá. Y voy a ir a esta parte donde simplemente lo que estamos haciendo acá en guardar datos es imprimiendo. Bueno, acá porque él está imprimiendo como, tengo que decirle en este caso, el error que está imprimiendo es que no está recibiendo un JSON. Entonces yo debo decirle, por ejemplo acá, variable igual a OK. Y esta variable que está OK, como estamos haciendo un get, debo pasarla a JSON, ¿sí? Entonces debo decirle JSON encode y debo decirle variable. Entonces aquí ya lo tenemos. Voy a colocar y acá él dice que no está imprimiendo nada. Entonces vamos a mirar porque debo decirle esto es un JSON o debo decirle directamente echo que imprima, pero imprima con el formato JSON. Eso era lo que me faltaba. Entonces, de nuevo, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy recibiendo lo que es el OK, ¿sí? Eso es lo que hace el get. El post debería o debe ser lo contrario, que si no grabo el video, porque no creo que alcancemos, en el post voy a ir acá, voy a habilitarlo y voy a darle retro. Voy a comentar este otro que está acá. Entonces, en el que es post, ¿sí? Estamos haciendo el llamado a guardar, pero ya le estamos enviando un dato que en este caso el dato es de tipo interfase de datos. Entonces, vamos a ir acá
y vamos a recibir este dato, ¿sí? Pero ya lo vamos a recibir y vamos a decirle file get content, ¿sí? Que los datos que están enviando, vamos a decirle que el dato que él reciba, lo que dijimos anteriormente, lo decodifique porque viene en JSON, y la respuesta que viene, vamos a decirle de nuevo que la decodifique para mirar si es cierto lo que estamos recibiendo, ¿sí? Simplemente aquí no vamos a decirle confirmación, sino que vamos a imprimir, que eso me va a imprimir en el error que vimos ahorita. Entonces, que me imprima data para mirar cómo está viniendo. O sea, que no me va a retornar ninguna respuesta, o quizás voy a dejar esto. Y voy a decirle más arriba que imprima data para mirar cómo está viniendo, cómo está llegando el dato en PHP. Entonces tengo aquí uno, tengo cualquier cosa, le estoy viendo, no estoy validando. Y acá en el error, ahí me imprime un mensaje, que es el mensaje que genera, en este caso que genera PHP. Me está imprimiendo es un error en la conversión, me imprimió OK, pero me imprimió un error en la conversión en PHP. Entonces voy a, creo que puede ser por permisos. Voy a volverlo a correr acá. Entonces aquí no generó ningún, digamos, error por permisos, pero cuando intentó acceder, miremos a ver, voy a ver si puedo hacer esto y colocar el error directamente. Voy a abrir el Zoom. Entonces me dice que hay un error del array a la conversión en string y es de guardar, ¿sí? Porque me está diciendo que básicamente es solamente un error en la conversión de la que está llegando acá, ¿sí? Del dato que está recibiendo. Y el dato que estoy imprimiendo es aquí. Entonces simplemente le voy a decir Bardum porque si es un array yo no puedo utilizar el echo. Entonces voy a utilizar Bardum, que es el que me imprime una estructura de un array. Y de nuevo, vamos a decirle acá, dentro de esta etiqueta que viene array, y vemos que lo está recibiendo. Entonces voy a copiar esto, voy a copiarlo acá. Y acá está copiando. Entonces, este es todo el array que está llegando desde Angular a PHP. Entonces, PHP, cuando yo hago esta consulta acá, este error que me tira, vemos que está generando ya un array y el objeto está viniendo el ID, está viniendo el nombre y está viniendo el género. Lo que no vamos a alcanzar es cómo guardar ese archivo. Entonces, luego yo termino de completar el video o subo el ejemplo, pero para salvar o crear un archivo en PHP, básicamente hay que utilizar una función que se llama write. Hay varias funciones. Una que es el, a ver si recuerdo. Vamos a ver qué nos tira el fwrite. Y en el fwrite lo que debemos hacer es la escritura de un archivo y la escritura de este archivo puede ser un JSON. Es decir, que acá primero que todo debemos crear un archivo que se llama datos.json, ¿sí? Y este datos.json quizás vamos a tener que darle permisos. Para darle permisos, simplemente nos vamos a la estructura del backend y le damos chmod 777 para que él pueda guardar los datos cuando accede a PHP. Le damos datos.json, ¿sí? Entonces ya en PHP lo que haríamos es guardar estos datos que está recibiendo data y lo deberíamos guardar bajo la estructura de un JSON, ¿sí? Entonces ya no les quito más, aquí ya subo el ejemplo final de que ya la parte, cuando estamos enviando los datos, lo que vamos a hacer con PHP, básicamente es primero, ¿qué es lo que debe hacerse? Leerse el archivo. Y en este caso sería el archivo JSON. Luego de que se lee el archivo JSON, ahora sí, escribir
el archivo. ¿Y qué escribir en archivo qué es? Pues colocar lo que hay en data en el archivo datos.json. Y luego, simplemente, ya tenemos la estructura que estamos enviando una confirmación de que la escritura se hizo de manera correcta, ¿sí? ¿Y cómo se lee? De la misma manera que es fgread, está fwrite, fread, ¿sí? Que es la lectura de un fichero. Entonces, simplemente se dice acá, si no sabemos cómo trabajar el fread, en la parte de abajo dice cómo se lee, que es el nombre del fichero, fopen, que hay que abrirse el archivo y luego leerlo. En este caso, simplemente vamos a decirle fopen, que es abrir el archivo para poderlo escribir. Y el nombre del archivo, no tenemos que darle ruta porque está en la misma ruta que está el PHP. Entonces, simplemente le decimos datos.json. Y le vamos a decir que no lo vamos a leer, sino que lo vamos a escribir. Y simplemente le decimos luego fwrite. Entonces, de nuevo, como no sabemos cómo viene la estructura de fwrite, entonces debemos, una vez que está abierto el archivo, vamos a ver acá, lo abrimos, luego lo escribimos. Entonces, cuando lo escribimos aquí, le decimos fwrite, le decimos archivo, y le pasamos todo el dato. ¿Y qué es todo el dato? En este caso, podría ser data, pero no podríamos guardar todo data de esta manera porque hay que guardarla como un archivo de JSON, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer data, esto viene como un arreglo y lo que hay que hacer es descomponerlo. Entonces, para descomponerlo, vamos a decirle, o quizás simplemente digámosle, vamos a dejarlo tal cual a ver cómo nos graba. Vamos a ver si logra hacer esto y si no, ya se los quedo debiendo. Para no cortar. Entonces aquí, vamos a ver si logra. Vemos que ya guardó el dato que estoy enviando, ¿sí? Entonces, de nuevo, tal cual, no hay necesidad de convertirlo. Entonces, en este caso le digo, por ejemplo, dice, no, la profesora hizo trampa, no hice trampa. Entonces, acá solamente digo 2, qué sé yo, Pepe, y acá, qué sé yo, masculino. Le damos a enviar y acá en el JSON vemos 2, Pepe y masculino, ¿sí? Entonces ya lo está guardando tipo JSON, ¿sí? Acá en el guardar, ¿sí? Ya estamos enviando el dato, ¿sí? Y lo único que nos falta es recibir la respuesta, porque esta respuesta es importante. Luego la vamos a ver en servicios web, que esta respuesta de confirmación es importante para ejecutar determinadas acciones. Bien, eso sería todo. Voy a darles toda la clase, detener la grabación.